de la ayuda humanitaria, recordando que desde la Asamblea Nacional se creó una comisión especial para atender este tema, su presidente Miguel Pizarro, el diputado acá vicepresidente. ¿Qué avances nuevos hay con respecto a este tema de la ayuda humanitaria? Ya vimos cómo antes del fin de semana llegaban los contenedores, la emoción de la gente que se encontraba allí en la frontera. Hemos visto que un grupo de médicos se trasladó hasta la frontera y la gente está pidiendo. ¿Cuáles son los avances en este momento de la ayuda humanitaria? Lo primero que tenemos que agradecer es al equipo de BPI, que también se incorpora en un gesto épico por el derecho a la vida, por el derecho a la salud y por el derecho a la alimentación, hoy tan golpeado, ultrajado e irrespetado por un gobierno indolente que viola la Carta Magna, específicamente el artículo 84, 85 y 86, que tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Bueno, los avances han sido significativos e importantes. Recuerden que no es la primera vez que hemos planteado esto. Nosotros planteamos en el 2015, hicimos un planteamiento sobre la emergencia sanitaria en el país y la emergencia humanitaria. Y por supuesto el Tribunal Supremo de Justicia o Injusticia lo anuló. Sencillamente poco o nada les interesa. Luego de presentar ese decreto de emergencia, presentamos el decreto de la ayuda humanitaria. También el mismo Tribunal Supremo de Injusticia lo eliminó, lo cual que hay poco interés en aplicar políticas públicas de parte del gobierno nacional en función de este problema que tiene arrinconado prácticamente a la sociedad venezolana. Y debemos iniciar con esta introducción porque lo que el presidente Juan Guaidó planteó con rasgo y fuerza de ley, porque en todo caso Maduro lo que está usurpando allí el poder, es que ante la grave crisis que hay en el país de déficit de alimentos y medicamentos, bueno, solicitarle a repúblicas hermanas, por fortuna, muchos países, y hay que darle, más de 30 países están contribuyendo de manera muy noble con el pueblo venezolano que ha tenido que salir en diáspora, buscando nuevos horizontes, buscando alimentos y medicamentos, porque ni siquiera el sueldo o los aumentos de sueldo que ha dado el presidente alcanzan para adquirir un cuarto de la cesta básica. Entonces la gente se está muriendo de mengua. ¿Qué hemos hecho nosotros? Una vez que el presidente Juan Guaidó se juramentó, de acuerdo, como lo establece el artículo 233 y el 250 de la Constitución Nacional, bueno, sencillamente nosotros pedimos ayuda a las repúblicas hermanas. ¿En qué fase estamos? Primero, no podemos crear falsas expectativas. Estamos en la fase de acopio, es decir, todas las repúblicas, esas 30 que hemos señalado, los Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, los países latinoamericanos, Brasil, Colombia, entre otros, estamos en una fase de acopio y esa fase de acopio se traduce en que, dado a este estudio que nosotros presentamos con todas las academias, que lo presentamos con los nutrólogos, sobre estadísticas que, por cierto, el gobierno oculta sobre los grados de desnutrición y sobre el déficit de medicamentos en términos generales en el país, entonces nosotros presentamos un proyecto a la Asamblea Nacional, quien lo analizó junto con expertos de las academias y finalmente fue aprobado por unanimidad. Y se le solicitó a las naciones hermanas que nos acompañaran en ese firme propósito de lo que denominamos eugenesia positiva, es decir, el respeto a la raza humana, el respeto y consideración a la vida. Entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos situaciones, el gobierno dice que este no es un país de mendigos, que ellos no van a aceptar ayuda humanitaria, inclusive las dantescas fotografías que ustedes vieron en el puente Simón Bolívar, entre la frontera colombo-venezolana, ubicada en el estado Táchira, es patético, digno de un gobierno tirano que poco o nada le interesa la salud y la vida de la gente. Nosotros tenemos, por ejemplo, una cifra
cerca de 3.450.000 hipertensos y no hay antihipertensivos. Entonces la gente se está muriendo por hemorragias intracranianas e infartos a miocardio. También tenemos lo que denominamos en medicina una situación endémica con respecto a los diabéticos. Ya sobrepasan los 4 millones. Pues no hay insulina cristalizada, no hay NPH, no hay nada. Y así, diferentes patologías. No hay tratamiento para los pacientes, por ejemplo, que necesitan inmunosupresores para mantener los trasplantes renales, amén de los que están recibiendo diálisis peritoneal y hemodiálisis. Las máquinas no funcionan. Es decir, el deterioro es tan brutal de la red ambulatoria, la red hospitalaria y ya el déficit salpica a las clínicas que no hay. Por ejemplo, en el mercado, el 85% en el mercado farmacéutico de los medicamentos esenciales y en la red ambulatoria y la red hospitalaria no existe cerca del 80%. Entonces la gente se muere de mengua. Fíjense ustedes, a nivel, por ejemplo, de desnutrido, podemos decir que tenemos cerca de un 47% de una población viviendo en pobreza extrema. Aquí se mueren cerca de 6 a 7 niños diarios. ¿Por desnutrición? Por desnutrición. Y nos encontramos que solamente los habíamos visto en episodios de películas de Mozambique, Ruanda, Zambia, Mogadiscio. Habíamos visto esas imágenes dantescas que daban mucha tristeza y escruz en el corazón. Pues hoy lo vemos en Venezuela, por ejemplo, patologías como el marasmo, el huachorco, que como se sabe, la desnutrición en etapa temprana de la vida es irreversible. Entonces, a lo futuro, Venezuela tendría cerca de 1 legión de niños que serían chatarras humanas, que no pudiesen incorporarse al proceso productivo y perderían las funciones cognitivas. Entonces, eso es muy dramático. Entonces, la gente se muere por falta de medicamentos y por falta de alimentos. Pero, por ejemplo, tenemos el resurgimiento de lo que llamamos las enfermedades emergentes. ¿Ustedes saben cuántos pacientes estaban infectados con malaria en el 2018? 236.000 casos en junio. Ya en agosto del 2018 ya había 1 legión completa, cerca de los 400.000 pacientes enfermos de malaria. Y eso que se resuelve con quinina y cloroquina en sus 2 presentaciones de la enfermedad, es decir, el falciparum y el plasmodium. Pero lo que es más grave aún, hace 40 años, hemos retrocedido 40 décadas, un hombre como Gabaldón, sencillamente con órgano fosforado, malatión, ecotiofato y con abatización, resolvió un problema. Entonces, ¿dónde se afinca más? En las zonas urbanas, por ejemplo, en el municipio Sifonte de Simón Bolívar, el estado Bolívar, es donde vemos, bueno, los campamentos de malaria, la gente temblando en las carreteras, muriéndose por falta de un medicamento. Entonces, ¿cómo no permitir? ¿Cómo ser tan inhumano y no permitir la ayuda de naciones hermanas que traigan esas? ¿Saben cuántas quininas y cuántas cloroquinas nos han ofrecido países, por ejemplo, que han estudiado enfermedades tropicales? Cerca de 7 millones para que nosotros podamos atender una población. ¿Esos 7 millones alcanzaría? Para atender una población. Yo quiero decir que con la ayuda humanitaria, porque estamos en una emergencia humanitaria severa en el país, no vamos a resolver el problema estructural de salud pública que hay en el país, que se ha venido deteriorando, porque ellos lo que hicieron colocar es un sistema de salud paralelo que hoy se convirtieron en albergue de, bueno, delincuentes y de otra gente humilde que vive allí, los famosos barrios adentro y los CDI, que gastaron una cantidad de dinero y al final todos esos instrumentos se perdieron. No atienden ni siquiera una ortodoncia, ni siquiera, bueno, una inflamación por una picada de insectos. Bueno, entonces yo prefiero que la gente se muera antes de aceptar eso. Por supuesto, nosotros no lo vamos a permitir. Y desde la Asamblea Nacional, todos, sin excepción de ninguno, y por supuesto, tras la cabeza del presidente Guaidó, que asume la responsabilidad de solicitarle que vengan a este país los alimentos y los medicamentos, bueno, estamos trabajando seriamente en términos de ello. Entonces te quiero decir
que esas enfermedades, no solamente el caso de el paludismo producido por un mosquito que se llama el anófeles, pero por ejemplo nosotros tenemos en la Sierra de Perijá, tenemos la leishmaniasis y eso se cura con un medicamento que se llama Lucantin. Entonces esos casos de la leishmaniasis que es producido por otro mosquito que se llama el flebotomo, entonces la República Hermana, Colombia, nos quiere dar muchas ampollas de Lucantin, pues el gobierno no permite, prefiere que la gente se muera de esa enfermedad tropical. Y entonces también hay dengue hemorrágico y dengue clásico, que se ha mutado y se ha transformado en el SIDA, en el Zika. Y entonces, bueno, sencillamente tampoco quiere que ingresen. Amén de las vacunas. ¿Desde cuándo no se vacuna la población aquí? Podemos decir que Venezuela está gobernado por los zancudos. O sea, hay una alta población que está afectada de dengue hemorrágico, de dengue clásico y que se están muriendo. Las muertes, por ejemplo, la natalidad, la mortalidad infantil y la mortalidad materna ha aumentado de una manera exagerada. Amén de las pacientes que nosotros tenemos con enfermedades, en términos generales, hombres y mujeres y niños con enfermedades como es el cáncer. Es decir, no hay quimiotáxico o no hay neoplástico, sencillamente más del 50% de esa población afectada, que sobrepasan los 554.000 pacientes en el país, bueno, están condenados a muerte. En Venezuela está prohibido enfermarse por el gobierno. Este es un gobierno que perdió la condición humana, que se transformó en un atajo de forajidos que saquearon todo el erario público, no le invirtieron nada a la salud, dejaron todos los servicios públicos, el sistema de agua potable, las enfermedades, por cierto, hídricas, fruto de aguas contaminadas, que no es potable, ya no le echan el hiposulfito de sodio al agua, son innumerables los trastornos gastrointestinales, por ejemplo, como la amibiasis, las diarreas. Bueno, ellos eliminaron, por ejemplo, malariología, que se encargaba de hacer los estudios de campo por barrios, por zonas urbanas, por zonas rurales. Bueno, lo eliminaron sencillamente para tener el control central de ellos y, por supuesto, saquear el dinero, facturar y no traer los insumos que son necesarios para ello. Entonces, ¿qué es lo que viene para acá? Y eso hay que decírselo a la población. Vienen antihipertensivos, vienen medicamentos para el tratamiento de la diabetes, vienen medicamentos para tratamientos para los enfermos de VIH. Tenemos una población de 80.000 infectados con VIH. Por cierto, con esa carga viral que tienen, están activos y si no toman el medicamento están condenados a muerte. Y eso es criminal, sencillamente criminal. Nosotros hacemos una solicitud formal porque sabemos que en cada casa hay un enfermo de cualquier patología. No es que vamos a resolver y no queremos crear falsas expectativas el problema de salud pública en el país, porque esa sería la segunda fase, una vez que el usurpador salga de allí, se hagan elecciones libres y se pueda recomponer, reinstitucionalizar la república y en consecuencia habrá un plan de emergencia sanitaria y habrá un plan de emergencia nutricional. Pero lo que sí podemos es decirle al mundo, a los venezolanos, que con eso podemos resolver 300.000 casos de entrada. Imagínense ustedes 300.000 vidas que se puedan salvar porque hay una decisión de carácter colegiada, de carácter constitucional, con un presidente interino que asume con concepto, con rostro humano, la política social y que invita a las repúblicas hermanas a contribuir con ello. Ahora, ¿cuál es nuestro llamado? Y por eso decía que en todo hogar hay un afectado y un paciente enfermo con X o tal patología. Nosotros es un llamado a las Fuerzas Armadas que desacaten la orden del usurpador, que se pongan a derecho realmente con el país, que abran su corazón. ¿Y usted cree que esto va a pasar? Yo siento que sí, porque nuestros soldados no son ni miembros del ISIS, ni son miembros del Ébola, ni son miembros del ELN, ni son miembros de la FARC. No, nuestros soldados, los cuadros medios, la cadena, muchos que están en la cadena de mando,
saben que lo que se está provocando en el país es casi un genocidio inducido por parte de un gobierno que verdaderamente perdió la conexión social y que nada o poco le importa el sufrimiento, el dolor y la vida humana de la gente. Ahora, diputado, usted le hace este llamado a la Fuerza Armada. Quienes no acaten este llamado desde la Asamblea Nacional, ¿tienen pensado alguna sanción, algo después para estos funcionarios, estos efectivos que efectivamente se negaron a dejar la ayuda, a que entrara pues la ayuda humanitaria? No, mira, la ayuda humanitaria va a entrar. Y Pero aquellos que se nieguen. aquellos que se nieguen, primero, una cana en el alma. O sea, estarían hasta incumpliendo con un mandato divino de Dios, con lo que llamamos, si no puedes curar, alivia, y si no alivia, consuela. Y segundo, se estarían colocando al margen de la Constitución, se estarían colocando al margen de una orden perversa que está atentando contra la vida de los venezolanos y en consecuencia tendrían que asumir ante la historia, ante el imperio de la ley, lo que ha sido un comportamiento de injusticia marcado para con el derecho fundamental establecido en el artículo 84 de nuestra Constitución Nacional. El fin de semana vimos que no se enviaba a la frontera efectivos militares, sino el FAES. Esto pudiera ser una lectura de que en efecto la Fuerza Armada sí está dispuesta a colaborar la ayuda humanitaria y por eso envían o quieren enviar otro grupo. Mira, el presidente encargado en este momento, Juan Guaidó, solicitó la participación de todo aquel que siente en el corazón el sufrimiento de todos los venezolanos y envió un email. Hasta el día de hoy se han censado ya más de 90.000 personas que quieren contribuir dentro y fuera del territorio nacional. Para ser voluntario. Inclusive esa data va a ser sigilosamente custodiada para que no se convierta a lo futuro en una lista tacón. Y quiero decirle que muchas llamadas hemos tenido por las vías encriptadas de funcionarios de las Fuerzas Armadas, de no solamente, digamos, de la cadena de mando de generales, sino de coroneles, de tenientes, de muchos soldados que se ponen a la orden para no prestarse a esta sinvergüenzura, a esta forma canallesca de interpretar lo que significa la razón y el derecho que tenemos los venezolanos de vivir en paz, de tener una salud digna, de poder alimentarnos y de poder tener prosperidad, armonía y tranquilidad. Ahora, diputado, usted hablaba pues que se encuentran en la fase de acopio. Desde la Asamblea Nacional se dieron estas dos fases, acopio y distribución. ¿Cuánto más se necesita esperar para que llegue la distribución? Porque usted lo acaba de decir, mientras nosotros estamos hablando acá, están muriendo niños. Incluso las estadísticas de la Sociedad Anticancerosa es que cada hora mueren 3 personas de cáncer o por causa del cáncer por la falta de medicamentos. ¿Cuándo vamos a pasar a esta fase de ingreso pues, de la ayuda humanitaria? Bueno, prontico. Como sabemos la perversidad, como ese grupo élite que definitivamente con ellos sabemos que nunca vamos a contar. Entonces va a haber una sorpresa. Más temprano que tarde va a ingresar la ayuda humanitaria en el país. Es decir, no va a ser anunciado, sino que va a ser tipo sorpresa. ¿Cómo va a ser? Cuando falten momentos, horas determinadas, un día determinado, 2 días determinados, se le anuncia a toda la población. Ellos verán si masacran un pueblo que va a ir tras la búsqueda de alimentos y medicamentos porque se está muriendo de hambre, porque se le están muriendo los familiares, o si definitivamente se ponen al lado de la justicia, de la Constitución y se ponen su mano en su corazón
para contribuir a que no perdamos más vidas humanas y que los venezolanos puedan tener ese derecho que está plasmado en nuestra Carta Magna y que nadie tiene el derecho de violarlo. Nadie. Para ello se estableció algo que rige la vida de los venezolanos y es nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, y las Fuerzas Armadas tendrán que respetarlo. De lo contrario, tendrán todo el mundo entero, y lo más grave aún, para ello es la verdaderamente avalancha del pueblo venezolano, que no va a aceptarle, como no le acepta más y como no reconoce más a un presidente usurpador que ha sumergido en la más humillante pobreza y miseria al pueblo venezolano. Hoy precisamente el equipo o la organización Soy Venezuela apelaba pues a este derecho de la responsabilidad de proteger que tienen las naciones, avalados pues en el derecho internacional humanitario, y pedían que si había que intervenir por motivos humanitarios se hiciera, que a través de una misión militar de paz, así lo denominaban, se diera el ingreso de una vez por todas a la ayuda humanitaria. ¿Ustedes están apelando a esto también o creen que en su momento la Fuerza Armada va a ceder? ¿Cómo sería? Porque hay muchas versiones y por eso le insisto, mientras esto se da, está muriendo gente. ¿Sería apelando a este derecho de proteger? ¿Sería con esta misión militar? Si es así, pues veríamos los militares ingresando, militares colombianos, estadounidenses, dependiendo de cómo se dé, ingresando por la frontera. ¿Qué esperar entonces? ¿Cómo sería? Lo primero es que sin lugar a dudas va a haber un quiebre de la estructura de mando. Nosotros, como lo señalé aquí, con mucha responsabilidad, hemos tenido informaciones o llamadas de muchos generales, de varios capitanes, de varios coroneles, que no se van a prestar para esta sinvergüenzura, para este mal llamado a más tan mala hora que hizo ese señor que hoy usurpa el Miraflores, que es el señor Maduro. En segundo término, si eso no se provoca, nosotros, con todo el voluntariado, con todo el pueblo venezolano, vamos a acudir a buscar esos alimentos y esos medicamentos y los vamos a pasar. Ellos tomarán la decisión si acaban con el pueblo venezolano o definitivamente se ponen a derecho con la Constitución y con el sentimiento humano hoy con mucho dolor. Pero tengan la certeza que más temprano que tarde los alimentos y los medicamentos estarán para la primera fase. Los 2 puntos establecidos, los vuelvo y señalo acá, está desde la frontera con Brasil y la otra, la frontera colombo-venezolana. Y estoy plenamente convencido que nuestros soldados, que son soldados de la patria, sienten profundo dolor por lo que está pasando, porque la mayoría inclusive tienen sueldos muy precarios que no le alcanza tampoco para la cesta alimentaria y tienen familiares enfermos. Los fusiles voltearán para otro lado. Los fusiles se colocarán en el piso. Y estoy seguro, viendo la escena, de muchos soldados venezolanos, muchos capitanes venezolanos, muchos coroneles venezolanos, apartando los escombros y cargando las cajas para entregarle a las iglesias, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones pastorales, al voluntariado organizado, a las academias que van a estar presentes, todos los insumos de alimentos y medicamentos que vienen para mitigar en esta primera etapa la grave crisis de 300.000 personas y quizás más, porque se han incorporado otros países en la colaboración para los centros de acopio. También algo que quisiera puntualizar, ¿cuál es esa isla del Caribe? Todavía no conocemos, y también pues hoy el pueblo Pemón también se ha sumado a este llamado, incluso han dicho que pueden ser voluntarios en que permita pues el ingreso de la ayuda humanitaria, y decían que por el Estado Bolívar va a ingresar porque ellos van a permitir que ingrese. ¿Cuál sería esta isla y este ingreso? Y si ustedes ya tienen, usted hablaba de las ONG, de movimientos que se están planteando, la Iglesia, la Cruz Roja, pareciera que sí. ¿Cómo va a ser esta logística? ¿Ya la tienen? ¿La están pensando? ¿Y cuál es esta isla del Caribe? Bueno, la logística está sumamente organizada. Y como dije, son las iglesias, la organización no gubernamental, la Cruz Roja, las academias, equipos de enfermeros, equipos
de profesionales de la salud, bioanalistas, nutrólogos, nutricionistas, técnicos y de todas las ramas del pensamiento humano e inclusive gente común y a pie que va a acudir a ello, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos todo eso bien organizado para el momento que se fije para la entrada, que no es muy tarde, por cierto, que va a ser muy pronto. Ahora bien, de las islas, yo quiero decir de manera muy clara, hay veces no es bueno, o sea, dar todo en detalles para quienes actúan con perversidad, el factor sorpresa los sorprenda. Y esos que actúan con perversidad los tomará la vida, el dolor, la miseria, con todos sus sueños intactos. Pero el pueblo venezolano va a tener esa ayuda humanitaria. La va a tener porque la necesita. No es porque es un capricho de la Asamblea Nacional. Es porque el pueblo venezolano está sufriendo mucho por falta de alimentos y medicamentos. No más a un desnutrido, no más un niño que se nos muera, no más una madre con cáncer que se nos muera, no más una madre que se nos muera en una sala de emergencia o en una sala de nacimiento porque no hay los insumos en los hospitales, en los ambulatorios. Nosotros tenemos esa gran misión y desde la Asamblea Nacional todos acompañamos al presidente Guaidó y estamos trabajando sin distinción de credos, colores, partidos políticos. Se trata el respeto hacia la vida humana y el respeto a los derechos constitucionales que tienen los venezolanos, ¿vale? La gente tiene que comer. Si la gente no se alimenta, se va a enfermar. Y si se enferma, se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que pretende tener el gobierno? Una legión de ataúdes. ¿Ah? ¿Qué es lo que pretende Maduro? Que la población siga sufriendo los embates de la corrupción, de la desorganización, de la descomposición moral que a lo largo de estos 20 y tantos años se ha provocado en el país, que, como todos vemos, todo el dinero de los venezolanos está en los paraísos fiscales. Hay una ley de amnistía. Pues acójanse los militares a esa ley de amnistía. Aquí no solamente se le va a dar la amnistía, se le va a dar el derecho al perdón, se le va a dar a todos quienes quieran contribuir con esta loable labor que tiene que ver en la preservación de la salud del pueblo venezolano y, por supuesto, de su alimentación. Pudiésemos decir en pocas palabras que la Fuerza Armada tiene en sus manos en este momento la vida o parte de la vida de esas 300.000 personas. Si las Fuerzas Armadas, el generalato o cualquiera de ellos se pone al margen de ellos, estarían cometiendo un crimen de lesa humanidad. Si maltratan a la población que va a ir a acudir, estarían provocando crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, como no prescribieron los crímenes que se debatieron en Nuremberg, como no proscribió el caso de Milosevic, como no proscribió los casos que se provocaron en El Salvador con los 85.000 muertos que después llegó a un acuerdo. Aquí tiene que haber definitivamente una sindéresis y una conciencia de nuestras Fuerzas Armadas. Y apelamos a ese sentido patriótico. Existe, corre la sangre de Bolívar por muchos militares que, fruto de que tienen fiscalizados, controlados a su familia, no se atreven a pronunciarse, pero que en el momento, a la hora determinada, van a asumir ese papel de nacionalismo patriótico y el deber ser de las Fuerzas Armadas, proteger a nuestra frontera de cuanto vándalo hay y permitir que ingresen los alimentos y medicamentos que pronto estarán aquí para resolver, por lo menos en la etapa inicial, a un gran grueso de venezolanos que se están muriendo de mengua.
Muchísimas gracias, diputado. Pues conversábamos con el diputado William Barrientos, integrante, vicepresidente de esta comisión que se ha creado desde la Asamblea Nacional para la ayuda humanitaria. Conversábamos un poco, pues, estos medicamentos que van a llegar para los pacientes más necesitados, niños desnutridos, estas patologías, pues, como los enfermos renales, quienes no cuentan en este momento con la diálisis. Sobre los tiempos, nos indicaba que pronto entrará esta ayuda humanitaria y por supuesto el llamado nuevamente, porque ya se ha hecho en muchas oportunidades, a la Fuerza Armada Nacional. Nosotros vamos a despedir este contacto. Yo soy Ana Rodríguez Brazón y esto es VPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.